Bueno, ahora sí, ¿cómo andan? En esta clase en particular lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con lo que se llaman, bueno, lo que ya está ahí adelantando el print, lo que se llaman listas void, que básicamente es una generalización que se le hace a las listas que ya estuvimos trabajando en las últimas dos clases. La primera clase de lista lo que hicimos fue la lista clásica, donde básicamente enlistamos enteros, que es la mejor forma por ahí de explicar el tema. Después les propusimos que traten de hacer una lista con, no sé, con float, con char o con algún otro tipo de dato nativo de C para que sigan practicando listas. Y después les dimos un desafío extra que era que traten de enlistar algún tipo de dato abstracto, algún TDA cualquiera, ¿sí? Como por ejemplo hacer una lista de personas o una lista de lo que se les ocurra. Bueno, ¿cuál era la gran falencia que tiene trabajar las listas así como las venimos trabajando ahora? ¿Cuál era el gran problema que tiene? Si bien son súper versátiles, mucho más que los array, tienen un gran problema. ¿Cuál les parece que es? Lo mencionamos bastante. O sea, siempre hablamos de todas las cosas buenas que tiene la lista, pero así como tenemos las listas, tienen un gran problema. Que todos esos algoritmos, esas 200 líneas de código que tenemos para poder agrupar los nodos, movernos por los nodos, etcétera, dependen del dato que está dentro del nodo. O sea, si uno quiere enlistar una persona y uno quiere enlistar enteros, no puede utilizar la misma lista. ¿Por qué? Porque el nodo va a tener distinto tipo de dato adentro. Entonces va a tener que hacer un punto H y un punto C de lista para cada uno de los datos que quieren enlistar. En una de las clases yo les mostré cómo podríamos reparar eso. Bueno, eso lo podríamos reparar haciendo una única lista, que esa lista tenga dentro del nodo un dato genérico que se llame dato, y dentro de ese dato ahí uno podía poner cualquier cosa, ¿no? Un TDA, un array, un entero, lo que sea. Esa era una forma de generalizar un poco la lista para hacer una sola lista. Pero así todo eso también tenía problemas, porque si uno en el mismo algoritmo quería hacer dos listas distintas de datos distintos, iba a caer más o menos en la misma trampa, con la diferencia que no iba a tener que hacer dos listas distintas, sino que uno se iba a tener que llamar dato 1 y dato 2, pero medio que el problema no se solucionaba muy bien. Entonces, antes de ver el tema de hoy, me gustaría que quede claro cuál era el problema, ¿no? Porque si por ahí no entendemos el problema que teníamos, la clase de hoy no va a tener sentido, ¿no? Porque justamente la clase de hoy es para solucionar ese problema, para que no tengamos que hacer 10 listas, programar 10 listas, si queremos enlistar 10 datos distintos, ¿sí? Ese es el gran problema que tenemos hasta la fecha. Si queremos hacer una lista de personas y una lista de enteros, tenemos que hacer .h y .c de lista persona y .h y .c de lista entero, ¿bien? Y el código va a ser prácticamente igual, ¿sí? Entonces, gran problema ese. Para solucionar eso, aparecen las listas void. ¿Qué son las listas void? Bueno, básicamente es una lista exactamente idéntica a las que estuvimos viendo. La lista sigue siendo un puntero al primer nodo y el tamaño y alguna cosita más que después ahora profundizamos, pero en líneas generales es lo mismo. Y el nodo sigue siendo lo mismo, un puntero al próximo y un puntero al dato. Solo que el dato se va a adaptar a cualquier tipo de dato. Eso es lo que va a llamarse un puntero a void. Entonces lo que vamos a ver es eso, puntero a void. ¿Qué quiere decir hacer un puntero a void? O sea, puntero a void, que la sintaxis es, bueno, sencilla, ¿no? Void, estrellita, puntero, ¿no? La sintaxis es como uno esperaría, solo que el puntero va a apuntar a void. Void quiere decir cualquier cosa. El puntero se va a adaptar al dato. Y eso está muy bueno, es muy versátil, pero va a tener sus complicaciones y vamos a tener que tener en cuenta algún par de cositas. Antes de ver cómo funciona eso, me gustaría recordar cuestiones sencillas de punteros, así que voy a declarar un punterito sencillo, un puntero a un entero, por ejemplo. Vamos a declarar un puntero a un entero, ¿no? Esto es muy sencillo, ahí declaré un puntero que apunta a un entero. Esta es la declaración. Valor inicial le podíamos dar null, esa era la mejor forma siempre de inicializar un puntero. Bueno, puede ser que hay un dato auto que se inicializa una variable. No sé si entendí la pregunta. Auto es una palabra reservada de C que no es para exactamente eso, salvo que te estés refiriendo a otra cosa. Bien, acá definimos un puntero a un entero y vamos a definir un entero, así lo apuntamos, ¿no? Y siempre la clásica que hacemos para
explicar un tema. Bueno, ¿qué cosas podíamos hacer con el puntero? Bueno, ¿cómo hacíamos para que el puntero apunte a este valor en particular? ¿Se acuerdan? Era bastante fácil, ¿no? Por ahora el puntero apunta a null. Efectivamente, si queremos hacer que el puntero, que no es otra cosa más que una dirección de memoria, apunte a la dirección de memoria donde está número, bueno, ¿cómo hacíamos para obtener la dirección de memoria de cualquier cosa? Justamente por medio del comando ampersand, ¿no? Ampersand nos da la dirección de memoria de lo que esté a la derecha. Entonces, dirección de memoria es un puntero, así que tiene sentido igualar el puntero a la dirección de memoria. Genial. Bueno, y ahora vamos a hacer un print para ver el estado de estas cosas, ¿no? Bien sencillito. Esta es la clase inicial de punteros de programación, si quieren. Vamos a mostrar qué cosa imprime el puntero, que no es nada más que una dirección de memoria, ¿sí? Vamos a mostrar lo que imprime, que es un número. Lo voy a mostrar en hexadecimal, porque sí. ¿Cómo hacemos para mostrar la dirección del puntero, ¿no? Solamente quiero acceder a la dirección, no me interesa el dato. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Qué tengo que poner acá después de la coma? Súper sencillo esto también. Bueno, puntero es exactamente la dirección de memoria, ¿sí? Los punteros son dirección de memoria, así que eso tengo que poner para imprimir la dirección de memoria. Ahora, ¿cómo podíamos hacer si queríamos mostrar el dato que está almacenado en dicho puntero? ¿Qué teníamos que hacer acá? En este caso el dato es un entero, pero ahora quiero mostrar el dato en particular. Efectivamente, estrellita puntero. Desreferenciamos la dirección de memoria para obtener el valor. Lo voy a ejecutar para ver si está andando todo bien. Más que nada porque lo estoy ejecutando sobre un programa que ya estaba hecho. A ver. Sí, se ve todo bien. Acá estamos, ¿no? Acá tenemos. Esta es la dirección de memoria del puntero. Y acá está el dato que está guardado en dicha dirección de memoria. Genial. Ahora, otra cosa que podíamos hacer con los punteros era guardar en la dirección de memoria que definimos otro valor que no sea el que estaba guardado anteriormente. ¿Cómo hago para guardar en esta dirección de memoria, qué sé yo, el 11? ¿Cómo haríamos eso? Quiero guardar el 11 en la dirección de memoria que apunta a este puntero. Quiero guardar el 11, o sea, guardar otra cosa. Esto también era bastante fácil. Efectivamente, desreferenciamos el puntero y en dicha desreferenciación guardamos el 11. Entonces, en esta dirección de memoria accedo al dato y en ese dato guardo el 11 y vuelvo a mostrar el dato para ver si efectivamente tenemos un 11. Bueno, lo ejecutamos y vemos que efectivamente va a funcionar. Acá lo tenemos, ¿sí? Así que efectivamente funciona muy bien. Bueno, nada, esto es el ABC de punteros, pero quería repasarlo porque vamos a ver exactamente lo mismo pero con void. Vamos a ver cómo funciona y qué dificultades tiene. Ok, acá me preguntan si se modifica la variable. Bueno, si modifico la variable acá, efectivamente me va a cambiar el dato que teníamos almacenado ahí, ¿no? Porque modificar el dato quiere decir modificar lo que hay guardado en dicha posición de memoria, efectivamente. Bueno, ¿cuál es el problema de definir los punteros así? ¿No? ¿Qué pasaba si yo, por ejemplo, quiero guardar en el puntero otra cosa que no sea un entero, ¿no? Por ejemplo, Nico. ¿Qué les parece que pasa con esto? ¿No? Un puntero que inicialmente dije que apuntaba a un entero, ahora estoy guardando un char. ¿Cómo lo ven? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué opinan de eso? Bueno, obviamente va a tener que mostrar un string. Si todo funciona bien, va a tener que mostrar un string, ¿no? Porque el dato guardado es un string. ¿Qué daba esto? ¿Se acuerdan? Si hago que el puntero apunte a Nico en vez de apuntar, o sea que en el puntero guardemos Nico, no que apunte a Nico. ¿Qué les parece que daba eso? Muy bien eso que ha dicho ahí Tora, efectivamente. El puntero no es otra cosa más que una dirección de memoria, así que yo estoy guardando Nico en esa dirección de memoria. Eso puede funcionar, de hecho va a funcionar, pero no sabemos si va a funcionar bien o va a funcionar mal. Eso va a depender justamente de cuántos bits se hayan asignado para dicho puntero, ¿no? Porque si
A ver, en entero, ¿cuántos bits asignamos? ¿Se acuerdan? Eran 8. O 8 o 4 según la arquitectura, efectivamente 4 según la arquitectura que tengan, ¿sí? Si tienen arquitectura de 32 bits se le van a asignar 8, si tienen de 64 se les va a asignar 4 porque necesita la mitad, ¿sí? Si nos alcanza para guardar esa variable, seguramente se guarde bien, que es de hecho lo que pasó, ¿sí? Porque 4 char también ocupan 4, no hay problema. El problema es cuando uno quiere guardar más información. Más información ya es más peligroso, ¿por qué? Porque nuestro puntero estuvo definido hasta acá. ¿Qué hacemos con el resto? Podría llegar a funcionar, ¿sí? Así que, bueno, eso creo que responde a lo que dice Juan Cruz. Bueno, vamos a hacer esto mismo, pero con un puntero más genérico, un puntero que apunte a cualquier lugar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer un puntero que apunte inicialmente a cualquier cosa, a void, ¿sí? Vamos a dejar este número así como lo tenemos, no pasa nada. Vamos a hacer que el puntero apunte a este número, o sea, nunca definía qué apunta, y ahora vamos a hacer que apunte a un entero, a ver qué ocurre. Voy a mostrar la dirección de memoria de este puntero, y voy a mostrar el dato de dicho puntero. Y esto lo voy a comentar porque ahora en un ratito lo vemos. Vamos a ver qué ocurre. No estoy diciendo a dónde va a apuntar, pero lo hago apuntar a un entero. Vamos a ver si funciona. Bueno, justamente acá, que este es el error que vamos a tener que solucionar ahora. Vamos a ver. Obviamente el puntero podría llegar a ser distinto, de hecho va a ser distinto cada vez que ejecutemos, pero hasta acá funcionó y funcionó bien, ¿sí? ¿Dónde nos tiró error? En esta línea. ¿Por qué nos tira error en esta línea? ¿Quién se anima a responder por qué en esta línea nos está tirando un error? ¿Cuál creen que es la inconsistencia que tiene hacer un puntero a cualquier cosa? Bueno, bueno, sí, más allá de la máscara, ¿no? La máscara también va a estar mal porque, en este caso va a estar bien porque es entera, porque tendríamos que estar cambiando la máscara cada rato, pero más allá de eso, siempre nos va a tirar un error, siempre que uno quiera. O sea, pudimos apuntar a un dato numérico y no nos tiró error. Podemos apuntar a un dato de cualquier otro tipo, se puede llamar letra. Vamos a hacerlo así. Si yo apuntara a letra, esto también funcionaría. ¿Por qué? Porque al ser void no nos importa dónde apunta. Ese no es el problema es este. Cuando uno quiere hacer la desreferenciación del puntero, quiere decir que uno quiere obtener el valor almacenado en dicho puntero. Como uno no conoce cuál es el dato que hay, no sabe cuánto espacio necesita para desreferenciar dicho puntero, ¿sí? Entonces el problema va a surgir siempre cuando quiera hacer esto. Cuando quiera hacer estrellita puntero. ¿Por qué? Porque hacer estrellita puntero es desreferenciar el dato, ¿sí? Y no podemos obtener el dato si uno no sabe cuánto espacio se necesita para dicho dato, ¿ok? Entonces lo que hay que hacer es efectivamente lo que dijo Martín por ahí. Uno va a tener que castear el puntero en el momento que lo va a utilizar para poder mostrar el dato o almacenar algún otro tipo de dato. Entonces, ¿cómo les parece que podríamos hacer esto para que funcione? ¿Sí? Lo voy a hacer que vuelva a apuntar a... se llamaba número. Bueno, quiero que este puntero me devuelva exactamente un entero y que sea este. ¿Cómo haríamos para desreferenciar? Sí, yo quiero desreferenciar, eso es una estrellita, lo voy a dejar. Pero este puntero, que todavía no sé a qué apunta, quiero que apunte, quiero que sea un puntero a un entero, ¿sí? Entonces efectivamente vamos a castearlo. El casteo se hacía con dos paréntesis, lo dejo así dejando espacio para que se note, pero yo quiero que este puntero, que es un puntero a un void, sea un puntero a un entero. Entonces lo que hago es, en el momento que lo necesito, una vez que yo ya sé que estoy apuntando a un entero, en ese momento lo casteo como entero, o sea, le aviso que el dato que va a recibir es entero. Así que mi puntero que era genérico lo casteo como un puntero a un entero y recién ahí obtengo el valor, ¿sí? Así, escribiéndolo bien separado, por ahí se nota. Cuando uno lo escribe así todo compacto, por ahí no entiende muy bien lo que hicimos. Así que esta es la línea clave que vamos a tener que utilizar bastante para realizar listas con void.
la desreferenciación necesita del casteo. Es decir, en el momento que vamos a obtener el dato, hacer el casteo con el dicho dato, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a ver que efectivamente funciona. Bien, entonces, primer punto clave del puntero a void es esta línea que está acá. Esta es la gran línea. Siempre los punteros a void, al momento de obtener el dato, van a tener que castearlo, o sea, avisarle al compilador qué dato va a recibir. Puede recibir cualquier dato, pero hay que avisarle en ese momento qué dato es, ¿sí? ¿Estamos eso? Esa es como la primera línea clave. Efectivamente, el casteo hace eso. Primero lo cambio a puntero entero, porque yo ya sé que ese puntero está apuntando a un entero, y después obtengo el valor. Si el puntero estuviera apuntando a esta letra, ¿no? A un char, ¿cómo sería la instrucción para mostrarlo? Más allá de la máscara, ¿no? La máscara es un detalle. ¿Cómo sería para obtener el valor almacenado en el puntero si el puntero está apuntando a letra? Sí, efectivamente sería el casteo char, ¿no? Como puntero a char. Así que bueno, esa es la cuestión clave de esto. Genial. Lo dejo ahí comentado porque es la clave. Y otra de las líneas claves, acá estoy poniendo las claves para entender cómo va a funcionar la lista. Estas son las claves. Otra cuestión importante, ¿qué otra cosa les parece que va a fallar? ¿Sí? No tienen por qué saberlo, pero sí es bastante intuitivo. Pensemos en las cosas que hacíamos con TDA. Sí, con float sería lo mismo, acá ponen un float. De hecho, cuando quieren hacer un puntero a una persona, ya van a saber, ya con lo que les dije saben cómo se hace, ¿no? Si uno quiere que el dato apunte a una persona, lo va a tener que desreferenciar como persona, ¿sí? No quiero meterme en eso ahora, pero es lo único que vamos a tener que cambiar cuando trabajemos con listas void. No, a ver, el problema que vamos a tener es cuando nosotros estamos trabajando con estructuras dinámicas, ¿no? Que siempre tienen un constructor, un destructor y bueno, get, set y todo eso. Hay una instrucción clave que nos va a colapsar por todos lados cuando uno hace puntero a void, que es efectivamente la que está diciendo Juan Cruz, ¿no? Supongamos que estamos haciendo el constructor de una persona, ¿no? Persona P, no tengo hecho el TDA persona, no interesa. Cuando uno hacía el constructor, o sea, cuando reservaba la memoria para que esto funcione, cuando uno reserva la memoria para que funcione este puntero, recordemos que persona sería un persona estructura puntero, o sea, persona estructura puntero. Persona es todo esto, es un puntero, una estructura, ¿sí? Sería como la sintaxis abreviada del typef es esto, pero no pierdan de vista lo que en verdad es un puntero o una persona estructura. Bueno, ¿cómo hacíamos para reservar la memoria? Efectivamente hacíamos con malloc sizeof. ¿Y qué poníamos dentro del sizeof? Poníamos, en este caso, struct persona estructura, ¿no? Obviamente eso no va a andar, no hice nada todavía de estas cosas, pero miremos lo que estamos diciendo acá cuando uno hace esto, cuando uno trabaja con un constructor sobre un puntero. ¿Qué hacía esto? Bueno, el malloc reservaba memoria y acá el sizeof lo que nos decía es cuántos bits se necesitaba para almacenar los datos a los cuales estoy apuntando con este puntero, ¿sí? Con este puntero. ¿Y qué poníamos dentro del sizeof? El tipo de dato al que íbamos a apuntar, ¿sí? Bueno, y esta va a ser la clave de los punteros a void, ¿sí? Que nosotros, la lista va a ser igual que siempre, va a tener un tamaño, va a tener un puntero del primer nodo, el nodo va a tener un dato y un puntero al próximo, eso no cambia nada, pero la lista además va a tener una nueva variable, un nuevo atributo, que va a ser el tamaño en bits del nodo, ¿sí? Vamos a guardar eso también en la lista. Esa pequeña variable que no va a ser más que un entero, nos va a decir si ese nodo ocupa 4 bits, se ocupa 8, se ocupa 16 o se ocupa 1500. Entonces eso es lo único que vamos a agregarle a nuestra lista. Además de su tamaño, o sea, además de la cantidad de nodos, le vamos a agregar cuántos bits necesita cada nodo, ¿sí? No exactamente así, pero la idea está. Exactamente la idea es eso. Dentro de la estructura de la lista vamos a agregarle la cantidad de bits que necesita. Primero veamos cómo funciona esto y ya mismo nos metemos con la lista void. Vamos a hacer un printf de, por ejemplo,
porcentaje de, vamos a mostrar un par de bits. Todo esto es introductorio, ¿no? Vamos a llamar a nuestra función sizeOf o incluso size. Con size también lo podemos hacer sin problema. Vamos a mostrar un dato entero, ¿sí? ¿Qué les parece que nos va a dar esto? Ahora me entró la duda si con size también, después lo chequeamos, pero bueno, esto efectivamente nos va a decir cuántos bits se necesita para un entero, ¿sí? En este caso, nuevamente según su arquitectura, 4 u 8. En nuestro caso, en mi caso en particular, nos va a mostrar un 4, ¿sí? Entonces eso nos retorna la cantidad de bits que se necesita. Vamos a hacerlo con un par más y ya empezamos con, vamos a hacer el size de char y el size de float. Entonces esta también es la clave. Nuestra lista va a necesitar saber de qué va a ser. Entonces cuando yo diga, che, necesito una lista de personas, cuando yo creo a la lista, le voy a tener que decir, ojo que tus nodos van a ocupar tanto. Y con decirle solo eso, mi lista ya se va a adaptar. Es el único dato extra que necesitamos. Simplemente vamos a necesitar darle a la lista un numerito. Y ese numerito es el peso en bits que va a necesitar nuestro tipo de dato, ¿sí? Y acá tenemos 1 y 4. ¿Estamos? ¿Debería dar 8 esto? Es cierto, debería dar 8. No me voy a detener en eso, pero les averiguo por qué me está mostrando un 4 ese sizeOf, ¿sí? Sí, el doble nos va a dar 8, eso seguro, pero el float supongo también. Doble va a dar 8, si ya su nombre lo dice, pero el float yo toda la vida dije que da 8. ¿Por qué da 4? No sabría decirles ahora. Sí, el doble da 8 efectivamente, eso era medio obvio, pero bueno, después averiguo por qué el float también da 4. Bueno, no es lo importante eso, lo importante es esto, esta es la clave, ¿sí? Que vamos a tener que decirle a nuestra lista cuántos bits va a ocupar cada nodo, ¿sí? Buenísimo, Tora, muchas gracias. Yo también le creo al CodeBlocks que ocupa 4, lo que no entiendo es por qué, ¿no? El por qué ocupa 4, eso no me estaría cerrando, pero no importa. Bueno, dicho esto, pasemos a ver cómo sería la estructura de una lista. Yo acá traje una lista void ya hecha, muy sencillita. Ni bien terminemos la clase les voy a subir esta lista void sencillita, testeada, súper prolijita. Y además les voy a subir una lista void recontra súper hecha y con 1000 funcionalidades que me la bajé de internet. No llegué a chequear todo y tiene algunas cosas que por ahí no vimos o que no usamos nosotros, pero también si la quieren ver la van a tener disponible. Pero con que sepamos usar la que les voy a mostrar ahora estamos por demás bien. Vamos a analizar un poco cómo funciona esta lista void. Bueno, primero vamos al H, que no tiene mucho que aportar, ¿no? Es igual que siempre, ¿no? Prácticamente tenemos todo lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos el crear nodo, crear lista, lista vacía, obtener tamaño. Son prácticamente todas las mismas funciones que hicimos. De hecho son las mismas funciones, no hay ninguna nueva. Por ahí le cambié el nombre a alguna, pero son todas las mismas. Lo importante son estas. Miremos, obtener dato. Antes que nos daba un puntero a un entero o un entero según como lo hayan manejado. Ahora nos va a dar un puntero a un void. O sea, nos va a dar cualquier dato. No sabemos qué dato nos va a dar. Obtener el primero y obtener el último, ¿sí? Antes era un entero o un float. O a lo sumo guardábamos el dato por la referencia que recibíamos, ¿sí? O sea, el mayor cambio que está acá, pero está en definiciones. No hay muchas más cosas. O sea, el cambio está acá en el retorno, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que vamos a ver ahora en el C. Les dejo un segundo más esto en pantalla para que lo miren un ratito, pero no hay ningún cambio acá en el H, ¿sí? Obviamente, cuando uno obtiene un dato de una lista que no sabe qué datos tiene sentido que eso nos retorna un dato que no sabemos, ¿sí? El no sabemos se traduce en void, ¿sí? Bien, y ahora pasemos al C, a analizar un ratito el C. ¿Cómo va a ser? El C es otra vez, tiene las mismas funcionalidades que tenía la lista sencilla que hicimos la otra vez, solo que vamos a analizar. El nodo sigue teniendo el puntero al próximo nodo. ¿Se ve chico todavía? El nodo sigue teniendo un puntero al próximo nodo, es decir, un nodo, porque eso ya es un puntero. Eso no cambió nada. Y el dato, ¿sí? O el ítem, como lo llamamos en alguna que otra clase, ¿sí? Tenemos el dato y el puntero. Esto no cambió nada. Solamente que acá, en vez de tener
un puntero a un entero, o un puntero a un float, o un puntero a un dato, como habíamos hecho en el último ejercicio. Ahora tenemos un puntero a cualquier cosa. Pero en sí la estructura no cambió, la estructura es la misma. Seguimos teniendo un puntero, dos punteros, ¿no? Un puntero al próximo y un puntero al dato. No hubo cambios. Y acá tenemos la estructura. La estructura, miremos, tenemos el puntero al primer nodo, eso no cambió. Esto le ponemos igual. Después tenemos el tamaño, esto tampoco cambió, esto es igual. Y este es el dato clave, ¿sí? Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo, que es también la lista va a tener como atributo la cantidad de bits que necesita para la lista, ¿sí? Si es un entero, va a recibir acá un 4. Si es un float, va a recibir un 4 cuando la creemos. Si es una persona, depende que tenga la persona, podría recibir un 32, un 64 o lo que sea. Y bueno, además le agregamos acá un puntero al último, pero esto es opcional. Es opcional, o sea, las listas void no tienen por qué tener un puntero al último, pero por simplicidad para el recorrido le podemos agregar un puntero al último. O sea, la lista va a apuntar al primer elemento y al último en todo momento, ¿sí? Cuando los punteros coinciden, quiere decir que tiene un solo elemento o que la lista está vacía. ¿Bien? Pero esto es opcional, esto no tiene nada que ver con listas void. O sea, podría o no podría tener o no este puntero al último nodo. No hace la diferencia. Lo que sí hace la diferencia es esto, ¿sí? El tamaño en bits. Esto es lo importante. ¿Estamos? El nodo tiene varios datos, ¿no? A ver, el nodo por definición, en toda la bibliografía que leas, va a tener un solo dato. Va a ser un puntero a un dato. Después ese dato puede ser una cosa que tenga 1500 datos adentro, ¿sí? Pero el dato en sí es uno solo, ¿sí? No es que puede tener un dato 1, dato 2, porque bueno, ahí ya perdemos la generalidad de todo lo que estamos diciendo. El nodo siempre tiene un solo dato. Ese dato puede ser tan complejo como vos quieras, pero siempre el dato es uno solo, ¿sí? Puede ser un entero, un float, un char, una struct, un array, una struct con un array, con un float y con dos array más, con una matriz. Eso no hay problema, pero el dato es uno solo. Eso siempre. Bueno, vamos a analizar un poquito las funciones clásicas, ¿sí? Vamos a ver que es casi todo igual, salvo en el momento de la reserva de la memoria. Solamente ahí tenemos que hacer un cambio, en el resto de las cosas las vamos a mantener idénticas. Vamos a empezar por crear lista. Acá tenemos crear lista, ¿no? Que siempre es como lo primero. Cuando uno va a generar una lista, lo primero que hace es construye a la lista. Bueno, el constructor de lista, lo único que va a necesitar es el tamaño, ¿sí? Antes, ¿qué necesitaba? Antes no necesitaba nada el crear lista, ¿sí? Era un constructor vacío que nos retornaba la lista. Antes era con este formato. Era así, ¿sí? Crear lista, reservaba memoria para la lista. ¿Por qué reservaba memoria? Porque ya sabíamos qué dato iba a tener. Hacíamos que el primer elemento apunte a null porque estaba vacía y que el tamaño sea 0. Esto era lo que hacíamos. Ahora hicimos lo mismo, pero además dije que el último puntero también apunte a null, porque bueno, no hay nada, así que el primero y el último son null. Y el tamaño es 0. No hay nada con eso, no hay ningún cambio ahí. ¿Hasta acá me siguen? No hay ningún cambio. El único cambio está en la línea 48. ¿Sí? Que recibe por parámetro la cantidad de bytes que necesita y en base a eso setea este valor, que es el valor clave, ¿sí? Exactamente, va a recibir el size of dato. O sea, esta cantidad de bits no es que uno la sabe de memoria, sino que va a ser el size of del dato que va a tener que enlistar, ¿sí? Efectivamente recibe por parámetro size of del tipo de dato. Ese es el único cambio hasta ahora. Así que acá está el constructor, sin mayores cambios ni problemas. Y ahora vamos al constructor del nodo, que este es el que tiene el mayor cambio, y después el resto de las cosas vamos a ver que funciona exactamente igual. Cuando generamos un nodo, ¿qué necesitamos? Bueno, decir a qué lista pertenece dicho nodo, bueno, eso siempre, y además va a recibir el dato. Y acá viene el problema, ¿no? Recibe un dato que no tenemos ni idea qué tipo es. No tenemos ni idea cuando lo programamos, ¿no? Ahora, en esta instancia no sabemos qué dato es. Entonces, lo primero que hacíamos cuando generábamos el constructor del nodo era, bueno, generábamos un nodo, reservábamos memoria para ese nodo. El nodo, en particular, sabemos cuánto necesita, porque, bueno, es fácil. Necesita
espacio para dos punteros, porque esto es un puntero y esto es un puntero, así que no hay mayor inconveniente a la hora de reservar memoria, por lo menos en esta instancia. ¿Sí? Me perdí un poco, acá está. ¿Sí? Hasta acá no hay problema. El problema es cuando uno quiere hacer esto que está acá, ¿no? Cuando uno quiere hacer guardar en el dato que uno recibe. Ahí va a venir la inconsistencia, ¿no? Cuando uno quiere hacer lo siguiente. Cuando uno quiere hacer dentro del nodo que acá se llama temporal, que tiene un determinado dato, quiera hacer que ese dato sea el dato que recibió por parámetro. Acá va a venir el gran problema, ¿no? Porque no sabemos qué tamaño tiene este dato dentro del nodo, ni este dato que recibimos. Entonces acá va a venir una gran inconsistencia a la hora de hacerlo exactamente igual como lo veníamos haciendo, ¿sí? En el nodo anterior, en el nodo de la clase pasada, hubiéramos hecho esto. Acá, lamentablemente, como no sabemos el tamaño de esta información, vamos a tener que reservar memoria, ¿sí? También para ese dato, porque es un dato que hasta ahora no sabíamos cuánto ocupa, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para reservar memoria para dicho dato? Bueno, igual que siempre. Malloc, y en vez de hacer sizeof, bla bla, obtenemos ese valor del tamaño del dato en bits que ya lo habíamos guardado, ¿sí? Este es el gran cambio, es como que vamos a tener que reservar la memoria para el nodo y después reservamos memoria para el atributo que estamos guardando, ¿sí? ¿Cómo sería la línea 28 en C++? ¿Cuál es la línea 28? New. ¿Qué estás hablando? Sí. Data. Sí. Es igual que siempre cambian el new por lo que ponemos dentro del sizeof, siempre igual, ¿sí? No hay mayores cambios. Lo único que no me acuerdo, que creo que el new no es una función en C, o sea, lo pueden ejecutar también sin el paréntesis y les va a funcionar igual, ¿sí? No es que no me acuerdo, es así, o sea, lo pueden ejecutar con o sin el paréntesis, no va a haber inconveniente, ¿sí? Pero es exactamente así. Tendría que chequear si no es obligatorio el paréntesis cuando uno se pone a trabajar así con punteros, si no interpreta que es el new lista, pero da igual, ¿no? Poner el paréntesis y listo, ¿sí? Pero siempre el cambio es ese, ¿no? Porque vi que lo preguntan bastante, siempre es el gran cambio que hay que hacer, pues el resto idéntico. ¿Ok? Entonces, acá reservamos la memoria. Bien, bueno, acá decimos que si el dato que vino no existe, bueno, retorne el nodo temporal, pero luego de haberlo liberado. Esto no importa, no nos interesa esto. Lo que nos interesa es esto último que está acá. ¿Por qué? Porque lo que nos quedó en standby es esto que está acá. Nosotros tenemos que guardar en el dato del nodo el dato que recibimos. Y esta es la línea clave que todavía no pudimos hacer, ¿sí? Es la gran línea que todavía no supimos cómo hacer. Y yo ya reservé memoria para esa información, así que yo podría hacer esto. Pero va a haber un problema, y el problema viene desde acá. No sé si lo borré. Bueno, sí lo borré. Yo les había dicho que el gran problema cuando uno trabaja con punteros a void, si uno tenía, no sé por qué lo borré, si uno tenía algo así, ¿qué creen que hago si yo hago lo siguiente? Puntero 4. ¿Qué les parece que estoy haciendo en esta instrucción? ¿No? Definí un puntero a cualquier cosa que inicialmente apunta a null y después hago esta línea. Efectivamente falta el casteo, ¿sí? No sabe el tipo. O sea, uno pensaría que en ese puntero estamos en la dirección a la cual estamos apuntando estoy guardando un 4, ¿no? Porque eso es lo que siempre haríamos. El problema es que les dije que con punteros a void nunca van a poder hacer estrellita puntero, porque al hacer estrellita puntero estamos desreferenciando y guardando un dato y no sabemos la información que estamos recibiendo, o sea, el compilador no lo sabe. Es por eso que esta instrucción que está acá no la vamos a poder realizar, ¿sí? Porque básicamente estoy haciendo lo mismo, estoy guardando la información dentro de la desreferenciación del puntero, ¿sí? Entonces esta línea que está acá no la vamos a poder ejecutar, nunca vamos a poder guardar así a simple vista. A simple vista no es la palabra, no vamos a poder guardar así en un solo movimiento el dato sin haber casteado anteriormente, ¿sí? Bueno, para eso la forma más general de hacerlo es esto que tenemos acá, ¿sí?
es copiar la información. Es como un string copy. Yo ya la primera vez que lo vi me acordé del string copy, ¿no? Que básicamente lo que hace es guarda esta información, la información del segundo parámetro, la guarda en el primer parámetro. O sea, básicamente está haciendo esto que está acá, ¿sí? Pero guarda la información que ocupa esta cantidad de bits. O sea, uno aclara cuántos bits va a ocupar la transferencia de esta información, ¿sí? O sea, es como un casteo, pero más genérico, ¿sí? ¿Se entiende eso? Es como castear cuando uno está haciendo la desreferenciación igual al dato. Uno envía por parámetro la cantidad de bits que se necesita para hacer esa transferencia de información, ¿sí? Acá dicen que no hay que importar ninguna librería. Te lo chequeo, ¿sí? Yo creo que no hay que importar ninguna librería, ¿sí? Te lo chequeo igual, porque si no me falla la cabeza, este archivo que estoy levantando estaba hecho en CPP y yo no modifico muchas cosas. No recuerdo haber modificado esto ni las librerías, ¿sí? Pero te lo chequeo, ¿sí? No está en ninguna librería especial, ¿sí? No hace falta hacer nada, por lo menos en C, ¿sí? Es como castear de forma genérica. Yo estoy casteando, pero sin conocer el entero. A ver, alguien me podría decir, che, castealo, si recién me dijiste que hay que castearlo. Bueno, sí, lo casteamos, no hay problema. El problema es que yo no sé el tipo de datos que estoy recibiendo. Yo acá no sé si poner int, si poner persona, no tengo idea. Entonces, no puedo hacer una generalización del casteo acá, en esta instancia, porque estoy programando en general. Lo que sí sé es cuántos bits ocupa. No sé si es un entero, si es un float. De hecho, yo recibo 4. Bueno, no sé si es un entero o es un float, porque los dos pesan lo mismo. Entonces estoy haciendo un casteo en base a los bits, no al tipo de dato, porque yo todavía no conozco el tipo de dato, ¿sí? Esa es como la mejor explicación que tiene la función, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, o sea que es un casteo por el espacio que ocupa, no por lo que es un casteo no por el tipo de dato, sino por el espacio que ocupa, exactamente. Estoy diciendo, bueno, mi dato ahora va a ocupar esto. ¿Estamos? No importa lo que sea. Pero no importa lo que sea, ¿no? Sí, exactamente. Genial. Bien. Bueno, y este es el gran cambio que hay que hacer, ¿sí? En todo momento, cuando uno quiera al dato del nodo asignarle el nuevo dato que entra, va a tener que hacerlo de esta forma, ¿sí? Entonces, cuando miren el código fuente, van a ver que es idéntico a todo lo que estuvimos haciendo, pero a cada rato va a aparecer esto. ¿Por qué? Porque a cada rato estoy guardando el dato en el dato del nodo, ¿sí? Después les voy a decir bien qué cosas tienen que mirar, pero básicamente tienen que mirar solamente esa línea. El resto de las cosas van a ver que son exactamente iguales a las que estuvimos trabajando. Incluso el mismo nombre de las variables y todo. Traté de ponerle a todo, ¿sí? Ahora parece mucho, pero van a ver que es idéntico, ¿sí? Después mírenlo con calma, yo ahora lo subo. Ya les adelanté que es idéntico desde este aspecto, ¿no? Que son las mismas funciones, son todas las mismas. Lo otro que vale la pena ver son los obtener datos, que dijimos que retornan un void, ¿sí? Ahora vamos a tratar de entender un poquito qué es esto. Pero nos retorna un puntero a cualquier cosa, porque la lista es de cualquier cosa, ¿sí? Bien, entonces esos son los dos grandes cambios que tiene la lista void. En la lista se guarda el tamaño en bits del dato. Eso hace que sea bastante genérico. Después, en el constructor de la lista, tenemos que recibir por parámetro ese tamaño. Y en el constructor del nodo, tenemos que hacer este paso del dato al dato del nodo por medio de este pseudo casteo, ¿sí? Este código no está súper bien pulido, ¿eh? Funciona bien, pero está muy simple como para que lo entiendan y le echen un primer vistazo. El que está súper bien pulido es el que yo no hice, el que también se los voy a dejar subido. Ese no lo hice yo y no me hago cargo, pero está muy bien hecho, está mucho mejor que este. Pero este lo van a entender muy bien porque es con toda la sintaxis que venimos trabajando, ¿sí? El otro, ahora si me sobra un ratito también se los muestro, pero con esto van a poder hacer todo lo que estuvimos trabajando. Van a tener como tarea entender la lista void y hacer el ordenamiento y la búsqueda, pero de la lista void. Eso no está hecho acá, tampoco está hecho en el otro, creo, pero va a ser una buena tarea que hagan esto mismo que hicieron hoy, pero para la lista void, ¿sí? El que pasé en programación es el mismo que usamos acá en la clase pasada, ¿sí? Por ahí lo mejoré un poco de un año al otro, pero en sí el algoritmo era el mismo. Bueno, y vamos a ver en acción cómo sería esto. Vamos a borrar todo esto y vamos a empezar a trabajar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sí o sí generar la lista, ¿no? Porque si no generamos la lista estamos en problemas.
Así que bueno, primero vamos a invocar al constructor de nuestra lista. Vamos a llamar lista, se llama la estructura, la vamos a llamar lista. Lista de enteros si quieren, vamos a empezar con enteros bien sencillitos. ¿Y cómo hago para generar esta lista? Bueno, por medio del constructor que se llama crear lista. ¿Qué necesita crear lista para funcionar? Bueno, acá nos dice el tamaño en bits del dato que voy a enlistar. Y esta es la clave, este es el único cambio que tiene esto. Después funciona siempre igual. Entonces, ¿qué le tengo que enviar por parámetro? Bueno, si yo en este momento estoy haciendo una lista de enteros, yo acá ya decidí que necesito una lista de enteros. Bueno, acá le digo, che, tu lista va a necesitar que cada nodo ocupe esto. Ocupe sizeOfInt. Entonces, este parámetro extra que le agregamos a la lista hace que nuestro crear lista se amolde a cualquier cosa. ¿Estamos? Porque esto hace que decide qué tan grande tiene que ser el nodo. Y una vez que ya sabemos qué tan grande es el nodo, ahí almacenamos lo que uno quiera. Bueno, y listo, ya tenemos lista nuestra lista, ¿no? No es repetitivo, pero así ya lo tenemos. Bueno, vamos a empezar a agregarle elementos a la lista. Por ejemplo, vamos a agregarles enteros. Vamos a agregarle un entero que sea 10. Yo creo que con el size va a funcionar, pero no estoy seguro. Yo siempre lo hice con el size off, pero me entró la duda por un comentario que hizo alguien ahí. Después lo chequeo, no quiero decir ahora cosas que por ahí son erróneas en la grabación por si alguien lo mira después. Yo calculo que el size de int por ahí funciona también, pero no estoy seguro. Bien, vamos a empezar a agregarle elementos a la lista. Por ejemplo, vamos con los insertar. Tenemos los 3 insertar que teníamos siempre. Vamos con insertar al inicio. ¿Qué necesita? Bueno, necesita la lista de enteros. Y acá viene esto, ¿no? La lista necesita un puntero a un void. ¿Qué les parece que tengo que hacer acá? Un puntero a cualquier cosa. ¿Cómo le envío el dato? Dante, ¿qué es eso? Esto es un ¿cómo es la lectura de esto? ¿Puntero a qué? O sea, necesito una dirección de memoria, porque es un puntero, a void. ¿Qué les parece que tengo que enviar acá? Efectivamente, tengo que mandar solamente la dirección de memoria al dato, que se llama X. Y no hace falta castear nada, porque dato estrellita void quiere decir puntero a cualquier cosa. Bueno, yo acá le estoy enviando un puntero a un entero en particular. Ya no tengo que castear más nada, porque acá ya está definido que mis datos van a ocupar esto. ¿Sí? Ya no necesito más que eso. Bien, vamos a agregarle algún otro dato, qué sé yo, el 23. Vamos a agregarle el 11 y alguno más. Y el 103, negativo. Vamos a agregar todo esto y vamos a insertar datos. Vamos a insertar al inicio, insertamos acá al fin, o al final, no sé cómo se llama, al final. Inserto al inicio el 10, inserto al final el 23, inserto al inicio el 11 y ahora vamos a hacer el otro insertar. Insertar en cualquier posición, ¿qué cosa? Lista de enteros, coma, el dato, ampersand X y en una posición, y en la posición 2. Bueno, ¿cómo debería quedar la lista si es que quedó bien? ¿No? ¿Cómo queda la lista en base a cómo hice las inserciones? No, al pasarlo por parámetro no va a hacer falta porque el parámetro es un puntero a cualquier cosa. Entonces vos les envías el puntero que quieras, ¿sí? No hay problema. El casteo se hace simplemente a la hora de la reserva de la memoria. ¿Cómo va a quedar la lista? Sencillo, ¿no? Confío plenamente en lo que dice Martín. Yo la verdad lo tipié pero no lo pensé. Pero calculo que no se va a equivocar Martín. Así que vamos a inmortalizar acá la respuesta de Martín. ¿Sí? Vamos a tratar de mostrar esta lista a ver si funciona. Bueno, mostrar lista no lo hice, pero lo hacemos ahora. Vamos a hacer mostrar lista. Mostrar lista va a recibir por parámetro la lista de enteros. Vamos a hacer un mostrar lista rapidito. Vamos a hacer acá. Total, no aporta mucho.
Bueno, mostrar lista, ¿qué va a ser? Obviamente va a ser un void que se va a llamar mostrar lista, o como lo haya llamado, que va a recibir una lista. Bueno, ordenarlo lo van a tener que hacer ustedes como hicieron hoy, pero créanme que si hicieron el de hoy van a poder hacer el de ahora. ¿Sí? Es muy sencillo. Bueno, ¿cómo se haría el mostrar lista? ¿No? Bueno, sencillo. Vamos a hacer un for que inicia en igual a 0, como hacemos toda la santa vida. Desde hasta i menor y obtener tamaño. Obtener tamaño. ¿Sí? Obtener tamaño de qué cosa? De nuestra lista. Esto nos retornaba el tamaño de la lista y más. Listo. Esto nos hace movernos desde 0 hasta el tamaño -1, igual que toda la santa vida. Y bueno, acá los invito a que me digan qué tengo que hacer. ¿No? La pregunta de Tora la voy a responder ahora con estas dos líneas que nos faltan, ¿no? Porque es la clave de todo for y la clave de toda cosa que tengan que hacer de ahora en más. Gracias, línea 7, puse inti. Vale, gracias. Bueno, efectivamente vamos a tener que hacer un printf del dato. El dato en este caso es entero, así que lo voy a forzar para que sea un d. Y ahora pensamos cómo hacerlo más genérico, pero por ahora vamos a dejarlo que sea un d. Y bueno, ¿qué voy a mostrar? Brandon, el que vimos es para enteros, efectivamente el ordenamiento, pero se puede adaptar a cualquier cosa. ¿Sí? El organismo es el mismo. Bueno, ¿cómo hago para mostrar los elementos de la lista? ¿Qué tengo que hacer? Casteo string. No, por ahí no va la mano. A ver, yo tengo n elementos y empiezo del 0 al n. ¿Cómo hago para ir obteniendo los elementos del 0 al n? Bueno, lo que dice Andrés está bastante bien, pero hay formas más fáciles, ¿no? Porque eso técnicamente ya lo hicimos en la clase pasada. Tenemos un obtener dato, ¿sí? Obtener dato recibe la lista y recibe la posición que queremos recibir el dato. La posición en este caso es i. Bueno, obtener dato, ¿qué nos daba antes? O qué nos da ahora, como quieran verlo. Obtener datos, si quieren lo miramos desde el h primero. Recibe la lista y recibe la posición de la cual yo quiero obtener el dato. Recibe un puntero a cualquier cosa, un puntero a void. Entonces, acá viene la clave. Estamos acá. Si yo recibo un puntero a cualquier cosa, pero yo ya sé que voy a recibir, en este caso, un entero, ¿qué les parece que tendría que hacer? Tenés que castearlo, efectivamente. Vamos a llamarlo info. ¿Sí? La info que estoy obteniendo de dicha lista, ¿cómo la consigo? Bueno, en base a lo que vimos al principio de la clase. Voy a tener que desreferenciar un puntero, este puntero en particular, que es un puntero a void, pero ahora yo sé que es un puntero a un entero. ¿Sí? Estoy casteando este puntero, que era un puntero a cualquier cosa, estoy avisando que es un puntero a un entero. Y ahí estamos. ¿Sí? Acá estoy desreferenciando este puntero que lo estoy forzando a ser un puntero a un entero. Y lo casteo, efectivamente. Bueno, y ahora sí puedo mostrar con el print la info. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces esta es la línea clave. ¿Estamos? Todo lo otro funciona igual que siempre. Sí, el casteo es igual en prácticamente todos los lenguajes. Bueno, ya estamos. Ahora sí, déjenme verlo con cariño que me equivoqué mucho acá. A ver si se ve bien. El mostrar lista ya debería estar funcionando. Vamos a ver si de verdad funciona. Primero compilamos a ver si no tiene ningún error. Sí, ahora vamos a eso. O sea, todo lo que hicimos es recontra genérico para cualquier dato. Pero acá ya estamos metiendo un poco la pata otra vez, ¿no? Porque estoy mostrando siempre un entero. Acá estamos haciendo aguas, pero ahora lo solucionamos. Por ahora que me muestre un entero estoy feliz.
Bueno, vamos a ejecutarlo. Pero todo lo otro fue recontra genérico. Bueno, y acá tenemos la lista, ¿no? La lista nos quedó como dijo Martín. Sí, efectivamente nos quedó como dijo Martín. Muy bien por él y mejor aún para nosotros que tenemos esto andando. Bueno, hasta acá mucho bla bla de mi parte. Pero verdaderamente lo que hicimos es lo mismo que venimos haciendo de hace 7 clases más o menos. Porque sigo haciendo un puntero un entero. Qué aburrido, ¿no? Pero acá viene la magia. La magia es que si vos mañana le decís: no, flaco, lo que vamos a hacer es una lista de dobles. No hay problema. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a definir dobles. O float si quieren, así tiene datos. Así tiene coma y se nota la diferencia. Lo único que tienen que cambiar es la información que le envían en primera instancia a la lista. Una vez que cambian eso, todo va a funcionar sin problemas. Estamos. Bueno, voy a cambiar esto y ahora les comento cómo hacer esto para generalizarlo, ¿no? Pero ahora va a recibir un float, por ende voy a tener que cambiar esto por un float. Y esto también por un float. De hecho ya pueden ir pensando cómo mejorar esto, ya puede que ya se han dado cuenta cómo mejorarlo, pero por ahora lo cambiamos así. Bueno, ejecutamos. Y acá está la lista, pero ahora es de float. Entonces, acá está lo verdaderamente importante, ¿sí? Lo verdaderamente importante es esto, es que con el mismo archivo de listas, generé 2 listas distintas ya, una lista de enteros y una lista de float, sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Estamos? Ese es el gran salto de calidad que hemos dado. Increíble, sí, sí. Hay que ponerse de pie con una mano en el pecho. Efectivamente lo que hicimos fue mágico. Bueno, y lo mismo, uno más aburrido, qué sé yo, una lista de char. Vamos a hacer una lista de char. Entonces, lo importante es lo que acabamos de hacer recién. Con un mismo archivo de listas, estamos enlistando datos distintos. Y bueno, ahora esto es un char. Bueno, a ver, quiero escuchar respuestas de cómo hacer esto más genérico y no andarlo cambiando hacia cada rato. Bueno, punto y coma. Y acá lo tenemos. ¿Sí? Todo funciona. Me perdí con lo último que dijeron. ¿Podríamos usar lo mismo? Sí, no. La verdad que la copia por medio de la memoria no se me ocurre cómo utilizarla para salvar esto. Puede que sí, no sé qué estarás pensando vos, pero a mí en este caso en particular no se me ocurre cómo utilizar eso. ¿Sí? No veo que sea esa la solución. ¿Sí? ¿Qué tan difícil sería hacer una lista con todos los datos diferentes? No sé si entiendo la pregunta. De 8 esti. Esa pregunta la verdad no la entendí. ¿Qué tan difícil sería hacer una lista con todos los datos diferentes? Verdaderamente no lo entiendo. Que cada elemento de la lista... Sí, se puede hacer eso. Que no todos los datos de la lista sean los mismos. Sí, se puede hacer eso. Estoy pensando si están en condiciones de hacerlo, pero yo creo que sí. Van a tener básicamente que hacer un doble puntero, ¿sí? Un doble puntero void. Con eso no van a tener inconvenientes, creo yo. Tendría que programarlo yo para ver si ustedes están en condiciones de hacerlo, pero creo que sí. Sería más difícil, pero no imposible. Bueno, entonces acá acabamos de ver lo que ganamos justamente con la lista void. Bien. Y ahora lo que les voy a mostrar es que
la lista apunte a algún dato más sofisticado, como por ejemplo a un TDA. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer ya mismo. Bueno, nadie me dijo cómo resolver esto, solamente me dijeron con la copia según la memoria que ocupa. Pero hay una forma mucho más sencilla, ¿no? Bastante más sencilla. Les dejo para que lo piensen, pero es bastante trivial la solución. Mientras yo voy a abrir otro ejemplo, que es básicamente el mismo. Que donde lo dejé, creo que es este. Estos dos se los voy a dar ahora ni bien terminemos la clase. Sí, es este, perfecto. Bueno, es la misma lista. No cambié nada en ese sentido, pero agregué un TDA persona que creo que hasta está mal hecho. Sí, pero no viene al caso. Lo importante es que voy a hacer una lista de personas. Con el mismo archivo de listas que acabamos de ver en esta clase. No sé por qué cerré el Codeblocks, pero bueno, no importa. A ver, ¿de qué forma se les ocurre que podemos mejorar ese print que hicimos así muy a mano? ¿De qué manera se les ocurre? Tienen que mejorar el print que yo hice arriba del main así nomás, como para mostrarles la lista. Eso es lo que tienen que mejorar para que se adapte a cualquier dato, ¿sí? En silencio y el suspenso porque esta cosa no abre. Pero ya, listo. Bien, acá lo tenemos. Es lo mismo que antes. Ven, esta es la parte que tienen que mejorar. Bueno, vamos a ver lo que le agregué. Tenemos un persona.h que ni me acuerdo qué hice. A ver. Tenemos la estructura, crear persona y mostrar persona. Recibe el nombre y recibe P, que debe ser el peso. Y acá tenemos, ¿no? La estructura persona, igual que siempre. Crear persona, retorna a la persona y muestra a la persona. Nombre y peso tiene la persona. ¿Sí? Es un TDA cualquiera. Y acá tenemos el main, con todo lo mismo que estuvimos haciendo hoy. Vamos a ver el mostrar lista. El for, igual que siempre. Y acá tenemos lo que cambia. El casteo. ¿Sí? Antes era casteo entero, casteo char, casteo float, ahora es casteo persona. Y en vez de hacer un print de alguna máscara conocida, como la persona no tiene ninguna máscara, teníamos el mostrar persona. ¿Sí? Esos son los dos grandes cambios que tenemos. Y bueno, vamos a ver cómo quedaría el main. Y queda igual, ¿no? Crear lista, size of de persona en vez de size of de entero, o de char o de lo que sea. ¿Sí? Recibe por parámetro la cantidad de bytes que necesita para esta persona. Esto, lista vacía, ya lo habíamos probado en la clase pasada. Y miremos esto. Genera una persona que se llama Nico, que mide esto, y la pongo al inicio de la lista. Después genero a Brenda, lo pongo al inicio de la lista. Alejo, al final de la lista. Walter en la posición 2. Magalí en la posición final, etc. Hice lo mismo, ¿sí? Si lo miran con cariño, hice lo mismo. Lo único que cambió es este. ¿Sí? Es el enterito que le mandamos por parámetro. Y después llamo a mostrar lista como veníamos mostrando antes. ¿Estamos? Y esto funciona igual. Yo ¿Cómo no... mostrar lista genérico, Nico? El mostrar lista es el mismo de siempre. Espera, ahí te muestro. Ah, No, mostrar lista, perdón, mostrar persona. genérico. Yo estaba pensando en mostrar persona, perdón. Sí, ahí te lo muestro. Este es el mostrar lista, pero no es genérico todavía. De hecho, yo les planteé que piensen cómo hacerlo genérico. A ver, genérico me refiero a los datos conocidos. Int, char, float y doble. A eso me refiero con genérico. No van a poder hacer un mostrar lista que muestre también las personas y los perros. Porque bueno, ahí ya los datos son infinitos. ¿Qué sé yo qué dato querés mostrar? ¿Sí? Genérico me refiero a eso. A los datos nativos del lenguaje. ¿Estamos? No se pongan a pensar en un mostrar cualquier cosa porque eso va a fallar. ¿Sí? Va a depender mucho de para qué están usando la lista. ¿Sí? Bueno. Entonces ven la fortaleza que tiene esto, ¿no? Créanme, yo no se los mostré, pero la lista es la misma. No, créanme que no cambié nada. Es la misma lista que les mostré. Hice copiar y pegar, no cambié exactamente nada. Es la misma lista que les mostré hoy.
Entonces acá vemos como con un mismo archivo de listas podemos enlistar cualquier tipo de dato. Y obviamente lo podemos hacer. Esto es medio obvio lo que estoy diciendo. Que podemos hacer cosas así, o sea, con el mismo archivo podemos generar varias instancias de listas en el mismo programa, ¿no? Eso es obvio lo que estoy diciendo, pero por las dudas que quede claro, ¿no? Como yo abrí otro proyecto, no quiero que piensen que hay una lista por proyecto ni nada por el estilo, ¿no? Es del tipo lista, esta es una lista de enteros, esta es una lista de personas, lo único que cambia es el parámetro de entrada, ¿sí? Pueden usar la cantidad de listas que quieran en el mismo programa. No, desde cero no van a tener que hacer porque no les va a alcanzar el tiempo, pero seguramente tengan que hacer parte de la lista, ¿sí? Ya sea de la lista void, de la lista int, de la lista float. Alguna de las partes van a tener que hacerlas, ¿sí? El ordenar como les hicimos hoy, alguna búsqueda como hoy. O sea, por ahí les decimos, como hicimos hoy, ¿no? Por ahí les decimos, bueno, esta es la estructura general del nodo. Bueno, ya está hecho el crear nodo. Por ahí les decimos cuáles están hechas y cuáles faltan hacer y que las hagan, ¿sí? Eso sí, por ahí lo tienen que hacer. Todo no, porque se nos vaya el tiempo. No sabemos si es en papel o en compu. Calculo que en papel por la cantidad que son. Pero bueno, sí, alguno van a tener que hacer. ¿Estamos? Alguna de las primitivas. Sí, exactamente. Bien, genial. Bueno, entonces acá terminamos de ver el concepto de listas void. Yo ahora, cuando terminemos la clase, les subo, de hecho ya se lo subí en la guía, les subo el ejemplo sencillito de listas que vimos recién, para que puedan probarlo con enteros, con float, con char, incluso con personas. Este también se lo subo, y les voy a subir el ejemplo que me había robado de internet, que está bueno. Si lo tengo a mano lo muestro ya mismo, si no lo subo y listo. Este ejemplo void no lo voy a abrir, pero se los voy a mostrar nada más. Creo que es este, denme un segundo. Bueno, espero hasta 3 y... sí, parecería que es este. Bueno, acá este es el ejemplo genérico que yo les voy a dar subido. No lo abrí ni en el CodeBlocks, ¿sí? Pero funciona y funciona muy bien. Pero tiene un montón de las cosas que hicimos y muchas otras más, ¿sí? De hecho tiene una especie de... bueno, tiene un duplicado de lista, que eso no lo teníamos. Devolver una copia de cualquier elemento. Está en inglés y en portugués, medio feucho, ¿sí? Tiene el burbujeo, adaptado con algunas cosas que no vimos, pero eso pueden pasarlo por alto. El quicksort, tiene alguna que otra búsqueda por ahí, ¿sí? Así que les voy a dar también este, que está muchísimo más completo que el que yo hice, pero puede que en algún lugar hagan aguas con algo de lo que está haciendo. Tienen algunas instrucciones que nunca usamos, instrucciones que son un poco viejas y por ahí ya no se usan, pero que los van a ver. Por ejemplo esto, for register int i. Esto nunca lo vimos. Es sencillo. De hecho, cuando yo aprendí esto lo usaba todavía, ¿sí? Pero no le den bola a esas cosas. Pero por ahí les sirve de orientación para que puedan hacer el burbujeo o el insertar, ¿sí? Los booleanos no existen en C, pero también está importando un H, etcétera, ¿sí? Y la otra palabra rara que yo había visto cuando me bajé esto era... en línea. No lo encuentro. Inline. No le den importancia a eso, pero sepan que son cosas que no han visto, así que no entren en pánico si lo ven. Bueno, no lo encuentro. Básicamente Register lo que hace es, a la variable i la trata como un registro, la guarda en el disco rígido en vez de guardarla en la RAM, para poder acceder de forma más inmediata cada vez que se ejecuta. Y después tenemos otra instrucción que ahora no estoy encontrando, que básicamente le da prioridad a una función para que funcione más rápido que el resto, o sea, que tenga una prioridad superior al resto, porque es una función que uno llama muchas veces. Esas son las dos cosas que no vieron en programación y que ahí se están invocando, pero no aportan mucho, ¿sí? Bueno, con eso terminamos la parte de listas void, ¿sí?